este tiempo que vivimos con mi esposa. No fue fácil, pero el Señor está con nosotros y Él nos guía y Él nos ayuda. Así que, como dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Así que el Señor nos bendiga. Quisiera decir algunas cosas antes de ir al texto, a la lectura propuesta, que cuando pensamos en hablar con sabiduría, cuando pensamos en esta disciplina en particular, pensamos que todo lo que hemos estado viendo a través de todos estos domingos no cumple la función que a veces uno pudiera pensar a priori, porque cuando hablamos de disciplinas, incluso disciplinas espirituales, ¿en qué pensamos? En el crecimiento personal, en que si yo tomo como disciplina meditar va a ayudar mucho a mi corazón, y eso es verdad. Pero fíjese que aquí lo estamos planteando de otra forma, que estas disciplinas están para la misión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las disciplinas que hemos visto están orientadas para la misión. Y cuando hablamos de hablar y hablar con sabiduría, estamos pensando en que usted y yo seamos la sal de la tierra. ¿En qué sentido? En que cuando usted y yo estemos en algunos lugares y escuchemos lo que la gente dice, en que a lo mejor no viene nada mejor, nosotros podemos hablar con sabiduría y decir que hay algo mejor, que se llama Jesús. Podemos hablar con sabiduría en tener la gracia para ser respetuosos con el otro, pero para entregar esperanza de que solo en Jesús podemos encontrar una alternativa para vivir. Podemos hablar con sabiduría en el sentido de que necesitamos que hoy la gente escuche y la gente pueda ver en nosotros algo de Jesús. Entonces, cuando hablamos de hablar con sabiduría, estamos pensando en la misión. Estamos pensando en que seamos las personas que entreguemos esperanza, que entreguemos a la gente una buena palabra, un buen trato. Hoy día en que usted y yo, incluso hasta cuando salimos a manejar, algo nos pasa. Y que esté la gracia de que usted y yo somos pacificadores. Y que nos invita el Señor a mirar desde otra perspectiva la vida. Cuando hablamos de hablar con sabiduría, recuerdo que un pastor tenía una frase que decía: me perdí la bendición de haberme quedado callado. ¿Le ha pasado? A veces usted y yo nos perdimos esa experiencia, porque siempre pensamos que tenemos algo que decir. Y está bien decir algo, pero ¿sabe? Ese decir, cuando usted y yo estamos en los trabajos, en la vida, tiene que estar muy apegado a lo que yo soy, a lo que yo hago. Es decir, cuando usted y yo tenemos un testimonio, cuando usted y yo somos personas que nos miran de otra forma, incluso a veces sin decir que somos cristianos, ¿saben lo que dicen? Veo en ti algo especial. En ese momento, nosotros podemos hablar, porque ya hemos hablado mucho sin ni siquiera mover nuestra boca. Porque cuando usted y yo tenemos coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, la cosa es distinta. Dicho de otra forma, usted y yo somos llamados a ganarnos el corazón de la gente. Y una vez que tengamos el corazón de las personas, el Evangelio puede llegar un poco más fácil. Experiencias de vida en que usted y yo algo tenemos que decir. Y a veces nos puede pasar que cuando
nos encontramos con personas que han sufrido tanto, que viene una tragedia tras otra. Pareciera ser humanamente que lo que yo diga y que lo que usted diga no va a tener casi ningún efecto. ¿Se ha encontrado en situaciones en que nos desborda el dolor? Y a veces tú y yo queremos algo, queremos decir algo y humanamente decimos, ¿qué vamos a decir? ¿No será necesario a veces solo estar con las personas? ¿Solo un abrazo fraterno va a hablar más que 1000 palabras? Solo un decir, aquí estoy. Porque usted y yo estamos presionados a veces a tener un discurso. Recuerdo que estaba en el seminario y me pidieron que fuera a orar por una abuelita que era diácona de una iglesia en Santiago. Y ella era muy, muy especial. Entonces, como estaba cerca del seminario, estaba a 1 cuadra más o menos del Hospital Salvador, me pidieron que fuera yo porque la abuelita estaba agonizando y partí raudamente, pero en el camino iba diciendo, ¿y qué le voy a decir? Entonces empecé como a elaborar un discurso de lo que tenía que decir. Y el discurso no me calzaba. Y en ese tiempo pololeaba con Soraya y la llamé. Y le dije, Soraya, tengo que decirle algo a una abuelita y esto, otro. Y no sé qué decirle. ¿Qué le puedo decir? Y las mujeres tienen sabiduría. Y ella me dijo, ¿y qué tenéis que decirle? Me dijo. Si no tenéis nada que decirle, no le digas nada, me dijo. Acompáñala nomás. Me dejó peor. Así que entré a esa sala de hospital, estaba la abuelita ahí y yo no hallaba qué decir, me acerco a ella y ella me dice, yo he corrido la buena carrera. Yo me voy con el Señor y estoy feliz con eso. Y me queda mirando y me dice, por eso tú, Marcelo, preocúpate de ser fiel al Señor. Preocúpate. Y me empezó a dar un discurso ella y pareciera ser que el que iba a entregar la esperanza recibió esperanza. ¿Pero por qué? Porque en algunas ocasiones vamos a tener que estar dispuestos a estar con las personas sin tener las respuestas que quisiéramos elaborar. Simplemente acompañando en el dolor. ¿Eso será tan potente? Ante tanto dolor, si somos sinceros, a veces no sabemos cómo explicarlo. Y no tenemos por qué explicarlo. Lo que sí tenemos que hacer es poder estar. Cuando hablamos de hablar con sabiduría, ¿cuántas veces usted y yo hemos escuchado esto? Yo soy sincero. Y en nombre de la sinceridad, ¿herimos tanto? En nombre de la sinceridad, nos tomamos como si tuviéramos todas las verdades. Y más encima, si nos piden explicaciones, ¿qué decimos? Bueno, si me conocen como soy, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Tal vez algunos, al hablar, tienen una crítica excesiva, en que no hay nada bueno. Otros, tal vez, al hablar, ya empezamos perdiendo porque siempre vemos como que lo que va a pasar es malo. Otros, o lo mejor, a todos le decimos, bueno, yo les conté la historia de un pastor que es enfrentado por su secretaria. Hace un tiempo atrás dice que llegó una persona, una familia, y le dijo, pastor, mi hijo no quiere estudiar, ¿qué hago? Y él le quedó mirando y dijo, porque yo le dije que si no quiere estudiar, que no estudie. Y él quedó mirando y le dijo, sí, pues hermana, usted tiene razón en eso. Si no quiere estudiar, que no estudie y que trabaje nomás, pues. Así que está bien eso, le dijo. Si no quiere estudiar, que no estudie. Llegó otra hermana y le dijo, ¿sabe, pastor? Mi hija no quiere estudiar y yo le dije que su pega era estudiar. Entonces, si no estudia, yo la voy a obligar para que estudie. ¿Qué le dijo él? Usted tiene razón, hermana, que estudie, porque para eso está. Y empezó a decirle todo lo que tenía que hacer. Y la secretaria le dice, pastor, ¿qué pasa?
Usted le dice a uno esto y a otro le dice, yo creo que usted tiene que tener las cosas más claras. Y él le queda mirando y dice, sí, hermana, usted tiene toda la razón. Y a veces pasamos la vida sin tener las agallas para decir algunas cosas. A veces los extremos nos llevan a no saber cómo usted y yo vamos a articular esto de hablar con sabiduría. Fíjese que cuando miramos este texto, que lo vamos a ir viendo, es importante que usted y yo podamos dominar nuestros pensamientos. Porque a veces nos cuesta tanto dominar nuestra lengua, es una tarea ardua. La Biblia dice en Santiago que la lengua es un miembro tan chiquitito, puede hacer un incendio tremendo. A veces en lo práctico, como usted y yo, para hablar con sabiduría, luchamos con cosas tan prácticas como el chisme. Como tener algo que contar y no saber cómo decirlo. Entonces, a veces en jerga cristiana las personas dicen, mira, te voy a contar esto porque quieren contarlo. Pero para que orís nomás con eso. Te lo cuento por eso nomás. Pero en cuántas ocasiones no podemos hablar con sabiduría porque hablamos de los demás. Entonces este texto nos enseña algunas cosas. Fíjense que el primer verso 16 del capítulo 17 que estamos viendo, mientras Pablo esperaba en Atenas, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Cuando miramos esto, pensemos que Pablo está mirando y que hay varios ídolos. Pero ¿cómo sería eso? La arquitectura que había. Imagínense, Pablo está solo porque está esperando a sus amigos de misión. Y tiene a lo mejor un tiempo para darse un tour por la ciudad. Y va a Atenas, donde están todos los ídolos. La arquitectura es maravillosa. Algunos historiadores dicen en forma exagerada que en Atenas era más fácil encontrar un dios que seres humanos. Entonces imagínense cómo era. Había uno de los ídolos que estaba ahí, era Atenea, que dicen que su escultura era preciosa y estaba con mármol, con oro y con piedras preciosas. Y su lanza era tan grande que se podía ver de muchos lados de la ciudad. Imagínense cómo era. Incluso algunos hablan de que hasta de 65 kilómetros se podía ver a la redonda esa hermosa imagen de Atenea, la hija de Zeus, que era la diosa de la sabiduría, de la estrategia y de la justicia. Imagínense Pablo mirando aquello. Una escultura de marfil y de oro. Debía haber sido, por lo menos, interesante. ¿Y qué más de los otros dioses? Imagínense, ahí debiera estar Júpiter, el dios de los cielos. Podría estar también Apolo, que era de la música y la danza. Podría estar Neptuno, que era el de los océanos. E imagínense la galería que había de tantos dioses. Pero fíjese que Pablo, como turista, no queda impactado por el arte. Porque no tiene solo una visión de que es artista solamente, sino su visión es netamente cristiana. Y lo que a él le impacta de eso, en el verso 16, NBI dice, le dolió el alma. O sea, no fue algo fácil. Le dolió la vida misma, diría alguien. ¿Cómo lo dice Reina Valera? Su espíritu se enardecía, dice Reina Valera. O sea, no solo le dolió el alma, sino le estaba dando como la chiripiorca por dentro. ¿Qué dice la traducción latinoamericana? Le dio mucha tristeza. Esos eran los sentimientos que tenía Pablo en ese momento en particular. Tristeza, dolor del alma, decepción profunda.
Y fíjense que a lo mejor otra persona mirando lo mismo diría, qué hermoso, qué maravillosa esta galería. Y él no es que desconozca eso, pero ve con los ojos de Dios. Y mira que hay otra cosa. Entonces lo primero que quisiera decir, que para hablar con sabiduría, con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que aprender a dominar nuestros sentimientos. Porque ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho cosas que después tenemos que arrepentirnos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho cosas que a lo mejor no tenían que decirse? Hace días atrás yo le echo la culpa al golpe, acompañé a mi esposa a la casa de su mamá y nos íbamos a venir y se nos perdieron las llaves del auto. Entonces empezamos, pero si tú las tienes, no, yo las tengo. Y yo me acordaba en mi mente clarito que yo se las había pasado a ella. Entonces yo le dije, pero si yo te las pasé, pero no así muy suavecito, ¿no? Y empezamos a buscar las llaves por aquí y por allá. Yo me había mirado las carteras, todo, y de repente como que ya estaba desesperado y me acuerdo de una carterita que hay aquí. Y yo dije, Señor, no la habré dejado ahí. Meto la mano y ahí estaban las llaves. Pero después que había asegurado algo que no era. Puede ser jocoso el tema de las llaves, pero ¿cuántas veces hemos dañado el corazón de los que más amamos porque no hemos podido contener nuestra lengua? ¿Cuántas veces hemos dicho palabras que no son de bendición para los que más amamos? Ni siquiera para el otro, para el que más amamos. ¿En cuántas ocasiones hemos hablado desde el enojo? ¿En cuántas ocasiones hemos hablado de la decepción? ¿En cuántas ocasiones incluso para nosotros mismos, cuando hay hijos que no toman las decisiones que uno quisiera, qué es lo que dice uno? ¿Qué hice mal? ¿En cuántas ocasiones usted y yo hemos hablado desde la ira, desde la rabia? Eso es tan chileno, ¿no? En algún momento somos los mejores del mundo y al ratito después somos los peores, ¿no? Ayer estábamos viendo Chile-Canadá y ahí como que se nos salía a los chilenos. Recuerdo un comentarista deportivo que estaba relatando un partido de la selección y estaba el mago Valdivia. Y él dice, pero si este hombre camina en la cancha, ¿cómo lo van a dejar que lo cambien, que necesitan recambio, todo? Y toma la pelota Valdivia y mete un pase, golazo. Y él queda ahí y dice, siempre creí en Valdivia. De un rato a otro se cambió. ¿Cuántas veces nosotros hablamos desde el enojo? ¿Cuántas veces nosotros hablamos, o a lo mejor, desde las emociones mismas? Y Pablo tiene dice el texto, una tristeza profunda en el alma. Sin embargo, empieza a hacerlo de otra forma. Ustedes recuerdan, hay muchas historias bíblicas y historias de nosotros también, en que podemos revisar que no hemos podido dominar nuestras emociones. ¿Recuerdan ustedes a un emperador cuando una niña estaba bailando y qué le dijo? Con un poquito de trago le dijo, todo el reino es tuyo si tú lo pides. Pídeme lo que quieras. ¿Cuántas veces hemos hablado desde las emociones? ¿Sabe? La clave es observar y pedirle al Señor que nos ayude a dominar nuestras emociones. Solo así hablaremos en sabiduría. ¿Puedes observar la realidad hoy día? Para algunos estamos en crisis, pero si observamos la realidad desde Dios, toda crisis en que usted puede ver que hay destrucción, también puede haber algo constructivo. Cuando se caen todas las cosas, si nosotros observamos desde Dios, podemos decir esto:
Dios puede hacer algo nuevo. Si a veces observamos nuestros matrimonios y vemos que a lo mejor no van bien y están en la crisis misma, podemos decir en algún momento, Dios puede hacer algo nuevo. Si observamos nuestra sociedad que está en crisis, podemos decir, como acuñaron los españoles en algún momento, no estamos en crisis, estamos en Cristo. ¿Cómo miraremos aquello? ¿Cómo miraremos? ¿Cómo observamos la realidad? Podríamos, o lo mejor mirando a Pablo, relatar y ver lo maravilloso de los ídolos y quedarnos con todo aquello. O mirar desde Dios y decir que Dios puede hacer algo nuevo en todos los lugares donde estemos. ¿Qué empieza a hacer Pablo? Empieza a hablar. El texto dice, empieza a discutir. ¿Y dónde empieza a discutir? ¿Dónde empieza? Dice que en las sinagogas. Pero después, eso lo hace los sábados, pero el mismo texto dice que después todos los días hablaba en la plaza. Es decir, para sus sentimientos, imagínense lo que leímos, lo tratan de charlatán. Se ríen de él cuando habla de la resurrección. ¿Y saben cómo empieza a decirles a ellos? Distinguidos varones atenienses. O sea, el hombre domina sus emociones, las sujeta a Cristo y puede hablar con sabiduría. Y empieza a hacer algo nuevo. Empieza cada día a trabajar ¿con qué? En la sinagoga, con los judíos y los no judíos que creían. Es decir, empieza a trabajar con la iglesia y después ¿qué hace? Se va a la plaza. Y sigue hablando una y otra vez. ¿Y con quiénes se encuentra? Se encuentra con filósofos, dice. ¿Se encuentra con quién? Con los epicúreos. ¿Y con quién más dice el texto? Y con los estoicos. ¿Y qué empieza él? Empieza a ver cómo eran ellos. Cuáles eran las cosas que a ellos los movían. Pero empieza a hablar. ¿Y sabe qué? Creo que a nosotros nos falta y hemos perdido algo. A veces la pasión por hablar de Jesús. A veces no es más fácil hablar del resultado de un partido. A veces nos es más fácil y a veces como que tenemos más pasión incluso para hablar de política. Pero hablar de Jesús nos cuesta un poco más. Y hablar con pasión de Él, hablar con sabiduría en la sinagoga y en la plaza. Y empezar a creer que tenemos que volver a tener esa pasión. Y alguien podría decir aquí, sí, pero yo no soy un evangelista, sí, pero yo no me sé toda la Biblia, sí, pero yo no sé contestar las preguntas que a lo mejor me van a hacer. Pero ¿sabe? No hay nada más práctico y más fácil que orar por una persona. Piensa en un vecino, piensa en un amigo y empieza a orar por él. ¿Y sabe? Después invítelo a tomar café a su casa. Converse con él, conozca cómo es. Y después que lo conoce, después que empieza a hablar, ¿sabe? Puede hacer la declaración más evangelística que puede hacer usted. Te invito a la iglesia. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Pero, ¿sabe? Hemos perdido la capacidad de invitar a personas, incluso a que vengan al templo. Fíjese que cada vez lo hacemos y hoy día yo me olvidé. De hecho, otra vez el golpe a la cabeza de decir cuántas visitas hay hoy día. Pero ¿sabe? Si recuperamos la idea de la cultura de la invitación, si usted se compromete delante de Dios a invitar a una persona, solo a una, ¿sabe? Este templo estaría mucho más lleno y la gente recibiría la esperanza de Jesús para la vida. Entonces, ¿no será necesario volver a la pasión y pensar que usted y yo podemos invitar a otro? ¿Que usted y yo podemos decirle a otro que pueda acompañarnos? ¿No será necesario recuperar esa pasión?
Pablo no solo para hablar con sabiduría domina sus emociones, sino que también a sus emociones les pone pasión, les pone fuerzas y los desafía para tratar de invitar a otros. Y lo otro que empieza a hacer Pablo, que es el segundo punto, que para hablar con sabiduría tenemos que conocer el contexto. Tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber cómo las personas piensan. Pablo se da cuenta y conoce un contexto, el contexto de los judíos y los no judíos que creían en Dios. ¿Y de quién tenía que hablarle a ellos? De Jesucristo. Porque sabe, algunos por ahí pueden decir que la iglesia está respondiendo preguntas que nadie se hace. Y para responder las preguntas que la sociedad se hace desde Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a conocer el contexto, que observemos lo que estamos viviendo y de la observación el Señor nos dé las herramientas a través de su Espíritu para poder contestar. ¿Cuál era el contexto de Pablo? Filósofos, los epicúreos, que se les llamaban los filósofos del huerto, porque Epicurio les hacía sus charlas en un huerto. ¿Y qué creían ellos? Ellos creían algunas cosas. ¿Qué creían? Creían que el mundo se hizo por casualidad. Una gran explosión cósmica y ahí quedó el mundo. Y que no había juicio. Y que si es que había un Dios estaba distante y no tenía mucho que ver con la realidad humana. Eso creían ellos, y menos de arrepentimiento. ¿Qué hablar de vida eterna? Y los estoicos, que dice el texto, que les llamaban los filósofos del pórtico, que su líder Zenón les decía que el sufrimiento era parte de la vida y que había que sufrir estoicamente nomás lo que nos tocaba vivir y que nadie estaba interesado en ellos y que si podían salir adelante tenían que salir adelante por ellos. Entonces Pablo lee esa realidad, observa esa realidad y a través de esa realidad empieza a responder. La pregunta que tenemos que hacernos hoy día nosotros es: ¿cuál es la realidad que usted y yo hoy observamos en las sinagogas y en las plazas? ¿Cómo miramos hoy día a los creyentes? ¿Cómo somos nosotros como creyentes hoy día? ¿Qué pasión tenemos hoy día? ¿Qué nos mueve a los seres humanos? Y cuando empezamos a observar, tristemente vemos que desde otras latitudes en que en algún momento traían misioneros y traían esperanza, ya nos decía Marcelo y nos decía en algún momento lo que nos relataba desde Barcelona nuestro hermano, que nos decía menos del 1% de creyentes. Esa es la realidad. Tal vez vivimos en un mundo postcristiano, dirían algunos. Esa es la realidad. La realidad de algunos es que incluso la fe se mira como un bien de consumo. Es que podemos venir al templo para llenar nuestra lamparita y aguantar toda la semana. Es que la realidad que miramos es que algunos hoy día, por circunstancias de la vida, estamos solo sobreviviendo. Se nos hace difícil, porque no podemos ni siquiera pensar la misión porque estamos sobreviviendo, porque estamos golpeados, porque a veces pensamos en el trabajo, en la economía, y no tenemos toda la esperanza que quisiéramos, porque a veces nuestro rol de padre y madre no lo hemos cumplido como queremos, porque a veces mi matrimonio está en crisis y todo lo que a lo mejor miro desde el futuro lo miro desde una óptica bastante negativa. Pareciera ser que hay nuevos estoicos, pareciera ver que hay nuevos epicúreos, pareciera ser que miramos la realidad y lo que estos filósofos nos proponían en ese tiempo pareciera ser que hoy día está. Pareciera ser que algunos creemos que no hay esperanza. Tal vez la fe
hoy día, en términos futbolísticos, no juegue de local, juegue de visita siempre. Tal vez cuando estás en tu trabajo, lo que estás haciendo, y te dices que eres cristiano, algunos te miran como retrógrado o retrógrada. No sabemos las realidades que todos experimentamos en un mundo que no cree hoy día en el argumento. Que el argumento a lo mejor un poco está pasando de lado, pero sí creen en las sensaciones, sí creen en las emociones. En un mundo tan carente de modelos a seguir. Eso podríamos observar. Pero en ese observar no lo dejamos solo ahí. Porque hay esperanza en Jesús. Porque podemos, usted y yo, vivir la vida de otra forma. Porque incluso cuando nos golpee el dolor, seguiremos creyendo en el Señor. Y seremos un modelo a mirar, no desde la perfección, sino desde la misericordia plena de nuestro Señor. Usted y yo podemos mirar desde otra forma. Si a lo mejor el argumento hoy día no es lo que prima, usted y yo tendremos que tener vidas que puedan transformar a otros. Y no vidas intachables que pasan de felicidad en felicidad, sino vidas que sufren, pero que aún así seguimos amando a nuestro Señor. Y aún así hay esperanza en nosotros. Y aún así podemos hablar del Señor. Y podemos hablar con pasión. Necesitamos hoy más que nunca cristianos que vivamos el Evangelio de Jesús, que trae esperanza. Cristianos que porfiadamente estemos una y otra vez diciendo, el Señor está con nosotros, a veces aunque no lo sintamos. Necesitamos que usted y yo hoy día, ante todo lo que podamos ver, podamos volver al argumento y a la vida, y que estén tan mezcladas que podamos hablar de Jesús con toda la gracia, respondiendo las preguntas que las personas hoy día se hacen. Entonces, decíamos que para hablar para la misión tenemos que aprender a dominar nuestras emociones y entregárselas a Jesús. Decíamos que para hablar con sabiduría teníamos que conocer el contexto, pero lo tercero y lo último, que hablar con sabiduría es testificar de Jesús. Hablar con sabiduría es hacer la misión. Hablar con sabiduría es conocer ese contexto y empezar a revisar qué es lo que el Señor hace. Fíjense, el verso 18 dice las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Pablo les está contestando y les está dando un tremendo palo a los epicúreos que decían que va a haber resurrección, después de esta vida no hay otra. Pero Pablo, ¿qué dice? Que hay una buena nueva que se llama Jesucristo. Y si usted y yo queremos hablar con sabiduría, ¿cuál es la buena nueva? Jesús. Jesús es la buena nueva. Para nosotros también, y recordarnos una y otra vez que nuestra esperanza está puesta en Jesús. Verso 22, ustedes son muy religiosos, les dice, pero empieza a hacer algo que es sumamente interesante, empieza a buscar puntos de encuentro, porque dice, ¿cuál es el Dios no conocido? Y de ese Dios no conocido empieza a hablar. Para hablar con sabiduría, usted y yo tenemos que hablar de ese Dios que nosotros conocemos y que queremos hacerlo conocido. Para hablar con sabiduría, usted y yo tenemos que conocer a Dios. Y podemos hablarle hoy día a un nuevo mundo de ese Dios que no conocen, que se llama Jesús y que hace las cosas de una forma tan distinta. Mientras otros dicen que para los más importantes tienen que ser servidos, Jesús cambia la forma y dice que Él vino a servir. Mientras los otros dioses dicen que para que ellos puedan encontrar paz hay que hacer sacrificios, para Él, nuestro Señor lo hace al revés. Él es el sacrificio.
Mientras otros dicen que tienes que ascender, ascender, ascender para ver las divinidades, Jesús, ¿qué dice? En Él mismo dice que Él se humilló a sí mismo, que bajó, que descendió, que habitó entre nosotros y que nosotros vimos su gloria. ¿Se fija que no es subir, es bajar? Y cuando bajamos, ¿en qué nos encontramos? Con las realidades de las nuevas personas que hoy día sufren. Y hay esperanza para cada uno de ellos, de un Dios que ama profundamente. Y sabe de un Dios que los ama tal cual como están. Sí, tal cual como están nos ama el Señor. Después vendrán los cambios, después vendrá todo, pero sentirse aceptado y amado por Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar o no nos pasa a nosotros en algún momento. Entonces, la receta, ¿cuál es? Hablar de ese Señor que nos ama profundamente, y vamos a necesitar humildad. ¿Para qué? Para dialogar con el otro, para buscar puntos de encuentro, para decir que Dios está preocupado de nosotros. Fíjese el verso 24 que dice Pablo: el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y algunos de ellos filósofos decían que no, que esta cosa se hizo por casualidad. Pablo, ¿qué les dice? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que está preocupado de la vida humana, del hombre, que hizo todas las cosas para él, el Dios que nos llama en el verso 27 que lo busquen, aunque sea a tientas, que lo busquemos. ¿Y qué nos dice? Que no estamos lejos de la verdad ninguno de nosotros, de un Dios cercano, que su trono está cerca de cada uno de nosotros. Hablar con sabiduría es testificar de Cristo, de la dignidad de los seres humanos, de la certeza del juicio, de la certeza de la resurrección, de un llamado a un arrepentimiento, y de creer que hablar con sabiduría es vivir en los nuevos aerópagos que la vida nos ponga. En los nuevos aerópagos, tal vez pueden ser tu trabajo, en la universidad, en donde te desenvuelves, con tu vecino. Vamos a tener los nuevos aerópagos, porque sabe, su palabra nunca vuelve vacía. Algunos se rieron, otros les dijeron: cámbianos el tema. Pero dice la Escritura que hubieron dos hombres, una mujer llamada Damaris y uno llamado Dionisio, que conocieron la verdad de Jesús, que cambia toda realidad. Entonces, para hablar con sabiduría, podemos pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos enseñe a sobreponernos a nuestras emociones. Y le pidamos que nos dé sabiduría y gracia para saber responder, que nos enseñe a conocer los contextos donde estamos, para que nuestras palabras sean de gracia, para que nuestras palabras sean de bendición, para que nuestras palabras sean de buscar la unidad, para que nuestras palabras sean de edificaciones a quienes están a nuestro alrededor, para que nuestras palabras traigan vida. Porque sabe, usted y yo, nuestra palabra, ¿qué tenemos? La posibilidad de bendecir o maldecir. Así de fuerte y así de claro. Y si queremos sabiduría, pidámosle al Señor que Él la dé, para ser de aquellos que podamos bendecir, para ser de aquellos que queramos perdonar, para ser de aquellos que creamos en segundas oportunidades, porque nosotros las recibimos también. Y fíjese que para hablar con sabiduría, usted y yo tenemos que hablar de Jesús. Proclamemos a Jesús. Digamos que hay esperanza en Jesús. Conozcamos los contextos y seamos la respuesta para que otros puedan conocer a nuestro Señor. Para hablar con sabiduría, tenemos que entregar esperanza a los demás. Y mientras Pablo y usted, en nuestras nuevas realidades, podemos a lo mejor quedar maravillados con algunas cosas, que nunca se nos olvide que se trata de Jesús y que podamos mirar la vida desde Él
para bendecir a los demás. Si al final de eso se trata la vida. Hace un tiempo atrás estábamos en un tiempo de reflexión y alguien nos recordó la historia de un profeta que estaba con su siervo. Y el siervo estaba muy angustiado porque venía un ejército a atacarlo y ellos estaban solos. Y el profeta estaba tan tranquilo y tienen una conversación, y en esa conversación el profeta ora por su siervo para que vea lo que él ve. Y después de esa oración, este siervo queda mirando y dice: pero si son más los que están con nosotros que los que vienen a atacarnos. Que el Señor nos guíe y nos pueda hacer ver como Él ve. Y nos puede ayudar a hablar con sabiduría. Podemos tener un tiempo de oración y pensemos en estas realidades. Hablar con sabiduría es dominar nuestras emociones. Pablo tal vez tenía pena, tenía rabia, su tristeza era del alma. Sin embargo, aprendió a dominar sus emociones. Señor, queremos pedirte en esta mañana que no negamos las emociones, que son parte nuestra, pero que nos ayudes a vivir con convicciones profundas y que las convicciones sean lo que nos puedan hacer hablar. Y nosotros tenemos una convicción: tú estás con nosotros. Y de eso hablaremos, de que tú estás con nosotros. Y aunque aparentemente puedan haber cosas en contra, ayúdanos a dominar nuestra emoción y declarar que tú estás con nosotros aunque no te podamos sentir hoy día. Y que podemos mirar el día de mañana con esperanza porque tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos desde lo más profundo a ser hombres y mujeres que podamos conocer el contexto donde estamos y que podamos tener una respuesta no en nuestra sabiduría humana, sino en tu gracia divina, para poder contestar que tú eres Jesús, que tú eres resurrección, que tú eres esperanza, que tú eres vida. Ayúdanos, Señor, a recuperar la pasión de hablar a otros de Jesús y de tener respuestas pertinentes para nuestros tiempos, porque estamos seguros que tú eres la respuesta para todos nuestros dolores. Hablar de Jesús. Ayúdanos a hablar de Jesús. Ayúdanos a ser una iglesia que tenga la cultura de la invitación, que podamos a otros invitarles para que pasemos tiempo frente a tu palabra, porque tu palabra nos trae esperanza, porque tu palabra nos trae nuevas oportunidades. Señor, queremos pedirte que cuando pensamos en hablar con sabiduría, pensamos en hablar de ti. Hablar de ti. Tú eres la estrella de la mañana. Tú eres el Señor. Hablar de ti, Señor. A veces no a otros, sino a nosotros mismos. Recordarnos verdades fundamentales. Señor, ayúdanos a decirle a nuestra propia alma: alma mía, no te olvides de ninguno de tus mandamientos. Y ayúdanos, alma mía, a recordar que tú tienes el control, que tú nunca pierdes el control. Hablar con sabiduría es hablar también desde las emociones, pero hacia ti, Señor. Entregarte todas nuestras preocupaciones a ti. Hablar con sabiduría, Señor, es aprender a gobernar. Y no lo haremos humanamente. Pedimos la ayuda de tu Espíritu para seguir adelante. Hablar con sabiduría es conocer la sociedad en que vivimos y entregar una respuesta. Hablar con sabiduría es
levantar un nuevo altar en mi corazón al Dios conocido, a nuestro Señor, a nuestro Señor. Hablar con sabiduría es hacerte conocido a ti, Señor. Hablar con sabiduría es tener la misión en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, danos fuerzas, no solo para sobrevivir, sino para soñar el reino, tu reino. Señor, danos paz, danos fuerzas y danos el valor para seguir hablando y viviendo con sabiduría. Tú sigues vivo, Señor. Hablar con sabiduría es entregar esperanza. Hay matrimonios que pueden volver a empezar. Hablar con sabiduría es decir que después de esta muerte hay otra vida y otra vida mejor. Hablar con sabiduría es decir que no dependemos de la economía humana, sino de la gracia divina. Hablar con sabiduría es decir que nuestros hijos no son nuestros, Señor, son tuyos y tú los cuidarás hasta el último día de la tierra. Hablar con sabiduría es, Señor, que aunque los sueños que yo tengo no se puedan cumplir todo como yo quiero, pero que sea como tú quieras, Señor. Hablar con sabiduría es decir, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida, haz tu voluntad en mi vida emocional, haz tu voluntad en mi vida económica. Hablar con sabiduría es decir, me rindo ante ti, Señor, me rindo ante ti y todo lo que soy es tuyo, Señor. Hablar con sabiduría es decir, Señor, tráenos esperanza y llénanos de tu paz, porque en ti encontramos fuerzas para vivir. Hablar con sabiduría es reconocer que somos vulnerables, pero en ti somos indestructibles, Señor, porque no se trata de nosotros, porque en nuestra vulnerabilidad sabemos que hay uno que pelea por nosotros, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Hablar con sabiduría es depender todos los días de ti y en los días más difíciles de nuestra vida decir que a tu nombre sea toda gloria y toda honra. Señor, ayúdanos a encontrar sabiduría en ti. Oramos en el nombre de Jesús.